Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud y en nuestro capítulo de hoy hablaremos del mal del Chagas, una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito que se encuentra en las heces del vinchuca, más conocido como el pito. Pues Santander es un territorio propenso a este insecto y se encuentra en más de 66 municipios de nuestro departamento. Así que conozcamos más detalles sobre esta infección y todo lo que puede ocasionar en nuestro cuerpo. La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida, es una enfermedad producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Es muy común en la zona de Santander y secundaria al contacto con un insecto específico que en esta zona denominamos pito. Este tipo de insecto puede llevar en sí la enfermedad y cuando convive en los sitios donde las personas habitan o duermen, transmite la enfermedad más que por la picadura, por la deposición. Las heces se transmiten a través de la piel o directamente por los ojos o las mucosas y pasan al interior del torrente sanguíneo y producen una infección aguda que a la larga, en décadas, afecta el corazón. Entonces yo creo que en esta región de Santander, de San Gil, de Guarentá, hay mucho Chagas. Lo mismo que en Arauca y parte de Boyacá. Son las zonas que yo más he visto Chagas. Bueno, son varios los insectos que pueden transmitir la enfermedad. Normalmente se encuentran en la casa de las personas que la adquieren. Son de hábito nocturno, se ocultan en el día en las paredes de bareque o en los techos de paja y salen en la noche a picar a sus víctimas, ¿no? La mayoría de gente piensa que producen una llaga y no es tan real. Tienen una especie de estilete o aguja muy fina y uno en el sueño ni se da cuenta. Así que básicamente este es el insecto. Este de acá arriba se llama Triatoma dimidiata, no es importante el nombre, pero es muy común. Y el más común es el Rhodnius prolixus, que es el pequeñito de abajo. Y ese insecto se encuentra muy frecuente en nuestras casas antiguas, que no son de material, bareques sobre todo, y casas de techo de paja. Se domicilian, viven con nosotros y los vemos solamente durante la noche. Primero que todo, cuando un paciente llega donde uno, bueno, digamos, para mí como médico, viene el paciente, ¿de qué zona viene? ¿No? ¿Qué zona viene? ¿Y cuáles son los síntomas que tiene? Que tengo palpitaciones, que tengo dolorcitos y todo. Generalmente esos pacientes pasan muchas veces como coronarios, es decir, coronarios para ustedes que sufren de corazón y están propensos a un infarto o ya les dio un infarto. Y si tú miras el electrocardiograma, entonces dices, sí, aquí hay alteraciones, él sufrió ya un infarto. Y resulta que lo que tiene es un Chagas. Bueno, hay dos formas de tratar. La primera es identificando temprano la enfermedad y si se identifica temprano en la fase aguda o cuando no ha producido compromiso cardíaco, se puede evitar varias cosas. La progresión de la enfermedad con tratamientos antiparasitarios, esto está un poquito más en duda, pero creemos que tempranamente o empezar temprano puede disminuir las complicaciones a largo plazo. El segundo, puede disminuir la transmisión de madre a hijo, que es una de las formas como puede ocurrir la transmisión de Chagas. Madres con la enfermedad o que tienen el parásito lo pueden transmitir a los hijos y cuando se hace el tratamiento a tiempo desaparece. Y finalmente, cuando ya el corazón se dilata y desarrollas la insuficiencia cardíaca, el tratamiento con medicaciones específicas que disminuyen las complicaciones de la falla cardíaca son varias. Primero, coágulos que se producen en el corazón y van a otros lados, o arritmias, que son trastornos del ritmo del corazón, fallos en la electricidad que producen que el corazón pare momentáneamente, o finalmente el déficit o la incapacidad de la bomba del corazón de impulsar la sangre con suficiente fuerza. Se pueden tratar cuando vienen a centros especializados de manejo de insuficiencia cardíaca y la medicación es bastante eficaz y puede disminuir casi todas estas complicaciones.
Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos H&C, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. H&C, hospitalidad hecha para ti. Así que si usted vive en un área donde ha habido presencia de pitos y sospecha que puede estar infectado, no dude en acudir inmediatamente a su médico para iniciar con el tratamiento y evitar afecciones futuras. Nosotros hacemos una pausa comerciales y ya regresamos. En Cuidamos Vidas continuamos hablando de la enfermedad infecciosa por el Chagas y a continuación conoceremos el testimonio de un paciente quien fue picado por este insecto y recibió tratamiento en la Fundación Cardiovascular. Bueno, yo he vivido siempre en la parte rural, parte de campo, sí, siempre he sido campesino. Y en la parte donde yo obtuve la picadura del pito fue por los lados de la kilómetro 9 vía Pamplona, donde yo prácticamente viví la mayor parte de la vida, la infancia. Este animalito me picó a mí más o menos cuando tenía la edad de 15 años. Sí, entonces de ahí para acá pues empezó ya yo creo que el proceso de infección contra mí y ya en el 2010 ya se prolongó más la enfermedad y ya fue más difícil. Bueno, los primeros síntomas fueron los ahogos, las fatigas, ¿sí? Yo era una persona que estaba acostumbrada a cargar maleta, trabajo pesado, trabajo duro, y pues ya el tiempo le iba diciendo a uno las capacidades, ¿sí?, del cuerpo, pues respecto al ahogo y todo eso. Sí, cuando uno iba subiendo un camino, pues siempre se veía el ahogo y la dificultad para uno respirar, para yo respirar. Ahí ya se hicieron tratamientos con los médicos y siguió un proceso de investigación respecto a eso y no daban todavía qué era. Entonces cuando ya con el tiempo los médicos descubrieron que había sido el portador de Chagas crónico por picadura de un pito. Se supo todo fue cuando ya yo pues fui remitido a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde me hicieron ya un proceso largo de 8 meses hospitalizado para saber qué era lo que yo en verdad tenía y qué me podría salvar a mí la vida, ¿sí? Porque ya yo estaba prácticamente listo para irme. Entonces, pues ahí ya cuando empezaron el proceso, me dijeron que iba a ser trasplantado, pero tocaba esperar. La espera fue larga, fueron como yo diría que unos 8 meses esperando mi trasplante hasta que al fin, pues ya salió el que coincidía y ahí fue donde ya llegó el proceso de trasplante. La noticia fue muy feliz, muy espectacularmente feliz, pero lo otro decía que de pronto yo no pasaba la cirugía porque estaba muy delicado, ya un paciente con 8 meses de espera y con 3 bacterias que me habían dado allá también, pues yo estaba ya muy delicado. Ya dijeron, bueno, si se trasplanta es un riesgo de que él pueda quedar en el trasplante o pueda quedar de pronto con dificultades, de pronto para hablar, para caminar y no, entonces la decisión fue ser trasplantado, sí o sí, y esa fue la decisión que se tomó, pues gracias a Dios fue para bien. Para mí yo digo que ya desapareció totalmente, porque ahorita a mí pues yo no siento nada, o sea, el cambio fue totalmente 100% y pues para mí yo digo que yo no estoy enfermo. O sea, soy un trasplantado y salí de un problema y estoy en otro problema, pero el problema ya es mío, de cuidado y pues una calidad de vida muy buena. Para mí no, porque ya puedo hacer cosas que antes no hacía. Y darle gracias sobre todo a la Fundación Cardiovascular, que fue la institución que me acogió en esos momentos y para poderme hacer el proceso, los procedimientos y llegar a un buen trasplante. Y los cuidados allá, los médicos, los grupos de enfermeros, todos muy buenos, empezando desde el director, que es del señor Castillo, y todos ellos, esas personas, gracias a ellos y gracias a Dios, que esa institución existe ahorita en Colombia y yo creo que en el mundo para el bien de todas las personas.
Quiero contarles que la Clínica de Falla Cardíaca de la Fundación Cardiovascular es hoy un referente a nivel nacional y latinoamericano. Además, reciben pacientes con cardiopatías chagásicas. Es por eso que a continuación queremos mostrarles cómo está conformado el equipo y por qué se destaca su atención. La insuficiencia cardíaca normalmente, dependiendo de la causa, se puede mantener por toda la vida o mucho tiempo y requiere controles permanentes y periódicos por especialistas en cardiología y también en insuficiencia cardíaca, de acuerdo a qué tan avanzada esté. En general, aún los pacientes que recuperan pueden volver a recaer o puede volver a dilatarse el corazón, así que requieren seguimiento durante su vida por especialistas que puedan ayudarte a dar la medicación adecuada, pero sobre todo por un grupo de varios multidisciplinarios, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos que ayuden a manejar las particularidades de esta enfermedad y logremos que esté bien por mucho tiempo. A los pacientes con falla cardíaca se les brinda un acompañamiento desde el ingreso a su hospitalización, haciendo una valoración inicial para detectar cualquier factor de riesgo desde el área de psicología. ¿Qué factores de riesgo se pueden detectar en el paciente? Pacientes que vengan con antecedentes de algún trastorno mental, ansiedad, depresión o que por su condición de estar hospitalizados me desarrollen alteraciones emocionales. Desde el área de trabajo social buscamos identificar las necesidades biopsicosociales de nuestros pacientes. Inicialmente aplicamos una prueba de percepción del funcionamiento familiar que busca conocer la dinámica familiar, si existen riesgos de vulnerabilidad y la idea es fortalecer la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. El manejo nutricional en los pacientes con falla cardíaca inicialmente se maneja con la restricción de los líquidos. Sin embargo, esta restricción va dependiendo también de la patología y la fracción de eyección en estos pacientes. A su vez, el manejo de sodio también es esencial para el manejo de esta falla cardíaca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes en las recomendaciones nutricionales también va a depender de otras patologías a su vez, aparte de la cardíaca. Como química farmacéutica estoy encargada de garantizar la seguridad del paciente desde el punto de vista de la reacción que hacen los medicamentos en el organismo. Como sabemos, en los medicamentos, así como hace un beneficio, también está la posibilidad de que cause un riesgo hacia el paciente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros valoramos lo que son exámenes de laboratorio, valoramos la opinión, el comentario que usted le entrega al médico y de ahí miramos qué medicamento puede estar causando eso, si es necesario cambiarlo o si es necesario evaluar otras opciones para generar un beneficio total a su salud. La mayoría de pacientes del programa de falla cardíaca son adultos mayores y al ser adultos mayores es una población dependiente, entonces requieren sí o sí de que haya una persona familiar o cuidador que garantice su protección y garantice sus derechos fundamentales. Por eso desde esta área enfatizamos no solamente el acompañamiento, sino que sea una atención especial debido al cuidado que ellos deben tener en su casa. El seguimiento de las recomendaciones va dependiendo inicialmente del diagnóstico que contiene y puede ser cada 6 o cada año el seguimiento nutricional. Sin embargo, pues va dependiendo, ¿no? Todo es un poco variable, pero sí más o menos se estipula que en un año se lleva su seguimiento ambulatorio. Ambulatoriamente lo que hacemos es verlos después de la hospitalización para evaluar la adaptación a la enfermedad. Muchos de estos pacientes son pacientes o ya que conocen de su diagnóstico hace mucho tiempo o que son recién diagnosticados. Entonces se evidencia algo que llamamos trastorno adaptativo en estos pacientes y se les brinda un acompañamiento también ambulatorio. Ese acompañamiento ambulatorio, según la necesidad del paciente, se va a hacer cada 3 meses, 6 o una vez al año. Sin embargo, en su mayoría, si detectamos algún factor de riesgo, se inicia un proceso psicoterapéutico y ellos van a venir más recurrentemente, pero la mayoría de nuestros pacientes vienen una vez al año o cada 6 meses.
Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos HIC, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. HIC, hospitalidad hecha para ti. En Cuidamos Vidas hacemos una pausa comerciales y ya regresamos. En la Fundación Cardiovascular siempre estamos cerca de tu corazón, con más de 100 especialistas en los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas. Única clínica en la región con acreditación internacional y urgencias especializadas en el corazón. Exige a tu EPS la calidad y la experiencia de la FCB. Hoy en la consulta nos acompaña el doctor Luis Eduardo Echeverría. Él es cardiólogo y director del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular y nos estará respondiendo algunas dudas e inquietudes que ustedes nos hicieron llegar sobre nuestro tema de hoy. Así que, doctor, bienvenido a Cuidamos Vidas y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a la invitación de ustedes, gracias a todos por estar observando hoy esta respuesta sobre esta enfermedad muy interesante que es la enfermedad de Chagas. Bueno, doc, pues vamos a iniciar con la primera pregunta que nos llegó y dice, ¿la enfermedad de Chagas es contagiosa? ¿Qué podemos decir? Sí, es contagiosa, pero más que de persona a persona, la transmite un insecto especial que llamamos de forma vulgar y en la calle pito, que tiene otras acepciones científicas, triatominos. Hay varios tipos que habitan en las casas y la transmiten más que por la picadura, por la deposición, por la deyección, y cuando entra en contacto con la piel o mucosas, entra al torrente sanguíneo y produce la infección. Pero sí se puede transmitir de madre a hijo. Una madre que tenga la enfermedad la puede transmitir a sus hijos durante el parto o durante la concepción. Y además de eso se puede transmitir de forma oral. En algunos casos, los brotes, cuando son bastantes personas, han ocurrido varios en Colombia, y después ingesta de alimentos contaminados con la deposición del triatomino o con el mismo triatomino. Y esto pasa de forma frecuente, no lo sabíamos hace unos 20 años, pero cada vez más está descrita esa vía de transmisión de la infección. No se puede transmitir por saliva, no se puede transmitir como virus por tos o por contacto con otras personas. Simplemente requiere definitivamente la vía sanguínea o la intermediación con el parásito para poderse transmitir de una persona a otra. Bueno, doc, ¿y es verdad que esta enfermedad afecta más a jóvenes? Bueno, puede afectar a cualquier tipo de personas. Lo que pasa es que normalmente la infección inicial ocurre cuando las personas están conviviendo juntas en la infancia y ocurre la picadura, pero en una persona que no haya vivido en un hábitat o en una casa de riesgo, y hay casas específicas de riesgo, también puede ocurrir básicamente a cualquier edad. Pero normalmente ocurre en la primera infancia por habitar este tipo de casas de riesgo, y normalmente ya la familia, los padres ya tienen la infección o los tíos, y el triatomino se infecta de ellos y después pasa la infección a los hijos. Así que normalmente las personas suelen infectarse muy jóvenes, pero puede ocurrir la infección básicamente a cualquier edad si hay exposición en el momento adecuado y accidentalmente ocurre la exposición a sangre o a materia fecal del triatomino infectado con el parásito. Bueno, doc, y en ese caso que es transmitido a los hijos, ¿ellos inmediatamente tienen que empezar con tratamiento o cómo es el proceso? Bueno, normalmente la infección pasa desapercibida, ¿no? La mayoría de personas no supieron que se infectaron, y si tienen una infección aguda con fiebre, normalmente se achaca a otro tipo de enfermedades, pero no exactamente a la enfermedad de Chagas. Pero sí, uno tiene, y eso pasa a veces, signos clásicos, la hinchazón de un ojo específico, que llamamos complejo de Romaña-Massa, o a veces se forma una llaga muy raro
La gente piensa que siempre se forma, pero es muy raro, que se llama chagoma de inclusión, y se hace el diagnóstico temprano. El inicio temprano del tratamiento puede parar la infección de forma rápida y tenemos tratamiento para eso. Pero de todos modos no importa, porque si se detecta la infección en niños o está latente, esto se puede tratar. Ahí tenemos tratamientos específicos que pueden hacer la remoción o la disminución de la carga o del número de parásitos, y tiene el potencial de curarse. Entonces es súper importante hacer una identificación temprana para evitar la transmisión de la enfermedad. También la transmisión de madre a hijo suele mejorar mucho, disminuir o desaparecer totalmente si hace el tratamiento específico para el parásito, y hay tratamiento disponible. Bueno, pues súper importante esta información. Y hay otra pregunta que dice, ¿una persona que tiene la infección puede vivir sin desarrollar problemas cardíacos? Esa es una pregunta muy interesante. Después de que tienes el primer contacto y puedes tener o no síntomas de la infección, más o menos 30 a 40 años después desarrollas la enfermedad. Solo el 30% de las personas desarrollan la enfermedad. Por una causa desconocida, el 70% de las personas nunca hacen síntomas ni cardíacos ni gastrointestinales, que también pueden ocurrir en estos pacientes. Así que sí, no sabemos por qué todavía, pero 70%, 7 de cada 10 pueden nunca desarrollar ningún síntoma y morir de otra cosa y diferente al compromiso cardíaco. Bueno, pues muy curiosa esta enfermedad, Doc. ¿Y hay alguna vacuna actual sobre el Chagas? Bueno, se ha trabajado en mucha medicación, en medicaciones específicas que permiten detener la enfermedad de alguna manera, y se ha trabajado en vacunas. Hay 20, 25 años de trabajo activo en vacunas, pero a diferencia de los virus o las bacterias, los parásitos son mucho más complejos en su estructura, y lograr una vacuna eficaz ha sido mucho más complicado. Así que llevamos 20 años, básicamente ninguna vacuna asoma todavía con la suficiente eficacia para ser aplicada en personas de riesgo. Pero la vacuna principal es saber que el insecto puede transmitir la infección, y hacer fumigación en las zonas o en los hogares de riesgo, en los hábitats de riesgo, para erradicar el vector, que es el parásito que transmite, el insecto que transmite la enfermedad, y eso puede ayudar mucho a evitar la diseminación. Pues otra cosa que funciona muy bien es no vivir en casas que sean de bareque o que tengan techo de paja. Obviamente esto ya es un problema más grande a nivel social y económico, pero en general, en sitios donde hay buenas condiciones sanitarias del hábitat, donde hay piso de material, donde hay techo de material, las paredes no son de bareque, a pesar de haber insectos, no se detecta la infección o la transmisión por el vector, por el insecto. Así que esto es una de las cosas que se pueden hacer. Por ahora no tenemos vacunas, pero podemos evitar de muchas otras formas la exposición del insecto con las personas. Así es, pues muy atentos a seguir estas recomendaciones para evitar esta infección. Doc, y una última pregunta que tenemos y dice, ¿qué debo hacer si identifico alguno de los síntomas de la enfermedad del Chagas? Bueno, si tienes síntomas que sugieran, esto se puede dividir en dos partes. La parte aguda, fiebre, malestar y has tenido contacto con nuestros insectos, nuestra recomendación es ir al centro de salud o al hospital de la localidad, poner en conocimiento al médico. Hay mucho desconocimiento aún entre médicos de esta enfermedad, que esta podría ser una causa, que tuvimos contacto con el insecto, para que entre la sospecha esté esta enfermedad. Y el tratamiento agudo funciona bastante bien. Lo proporciona gratis la Red Nacional de Salud y el gobierno, así que se puede conseguir relativamente fácil si se hace el diagnóstico de la infección. Y en la parte crónica, décadas después, cuando ya uno es mayor y el corazón se dilata y uno siente asfixia, fatiga o hinchazón de las piernas como síntoma, uno debe consultar a su médico, ojalá especialistas en insuficiencia cardíaca, y estos especialistas van a hacerte el diagnóstico de corazón dilatado y buscarán las causas. Y es súper importante hacerle caer en cuenta al médico. La mayoría de clínicas de insuficiencia cardíaca la sospechan, pero algunas no. Que uno estuvo en contacto con el parásito o con el insecto que produce la enfermedad, que estuvo en viviendas de riesgo. Normalmente, si tienes una persona infectada, tienes más.
Normalmente hay tíos, los padres o gente en el entorno familiar que ya tiene la enfermedad, y hay que hacerle saber esto al médico para que la busque, y con un simple examen de sangre puedes hacer el diagnóstico, y con el diagnóstico, bueno, ya empezar un tratamiento más dirigido hacia la infección. Bueno, pues ahí estaban las respuestas y las recomendaciones de nuestro director del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular. Doc, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y responder a estas inquietudes. No, gracias a ti por la invitación, y bueno, cuando necesiten, siempre con toda la disposición para poder enseñarle a las personas sobre esta enfermedad, que denominamos la enfermedad olvidada, pero que es una enfermedad muy importante en nuestro departamento y que cambia la vida para mal de muchas personas. Por hoy hemos llegado al final de nuestra emisión en Cuidamos Vidas. No sin antes recordarles que ante cualquier síntoma de alarma frente a la picadura de la vinchuca o el pito, acuda inmediatamente a su médico. Nosotros nos despedimos y recuerde que en la Fundación Cardiovascular cuidamos vidas.